Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de Radio y Televisión Querétaro, que tiene los análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Yo sé que muchos de ustedes se dedican a las ventas de servicios y de productos, y por tanto deben hacer un estudio de su mercado y deben generar técnicas para prospección, es decir, para encontrar prospectos. Y para hablar de ello, viene con nosotros una experta en el tema, que es la maestra Graciela Juárez. Muy bienvenida, Graciela. Muchas gracias que nos acompañas, y que yo sé que tú eres una conferencista y una asesora de grandes empresas, de organizaciones, y que has tenido un desarrollo enorme. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, porque lo vienes a ofrecer para nuestro público, para que ellos logren ser mejores vendedores. Araceli, pues muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme. La verdad es para mí un privilegio y un honor. Si en algún momento esas técnicas que ahorita yo les voy a platicar pueden servir para alguien, pues qué más, ¿no? O sea, estas técnicas que he aprendido a desarrollar, o sea, es un camino que se ha venido trabajando a través de los años, es un camino, y la experiencia que he podido tener de esto, pues ahorita vengo a presentárselos, vengo a compartírselos, y encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, al revés. Gracias, querida. Bueno, decíamos tú y yo que las personas que venden servicios o productos en muchos casos se ven presionados por el tiempo, porque los alimentos son perecederos, los medicamentos son perecederos, la moda de zapatos y ropa también tiene, digamos, un tiempo de caducidad, y las franquicias te imponen también una exigencia en cuanto al monto que tú requieres vender, o tus jefes cuando formas parte de una cadena. ¿Cómo hacer para entrar a un mercado nuevo? Porque los mercados son muy cambiantes. Sí, totalmente. Mira, hace 15 años, ¿quién hubiera imaginado que la cadena de negocios de renta de películas en VHS iba a desaparecer? Sí, se mueve todo. La verdad es que los mercados son muy cambiantes, y pues nada como el COVID, que nos ha enseñado precisamente pues estos cambios a los que nos tenemos que ajustar. Y la verdad es que yo creo, como tú bien dices, estas técnicas de prospección, estas técnicas de ventas aplican para todos, aplican para todos. Vendemos. O sea, por ejemplo, yo en la parte en la que digo que todos vendemos, estoy súper consciente de, yo he pasado por muchos ventas, gracias a Dios he vendido 4 cosas en mi vida, a lo largo de mi vida. La experiencia que he tenido, mis papás siempre han sido comerciantes, mis papás siempre han sido de enseñarnos como la técnica, y todo nace desde las ganas de querer comer, ¿no? O sea, de entrada ahí hay una cosa en la que los vendedores salen lo nato. O sea, yo sé que hasta los padres, hasta los doctores venden, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, que si zapatos, que si bolsas, ¿qué más vendemos? Comida, ¿qué más vendes? Puede ser también ropa, puede ser lo que sea, franquicias. Si tienes a lo mejor una empresa, por ejemplo, su servidora, yo en la parte de lo que me dedico, ¿no? En esa parte de lo que me dedico me he enseñado a tener esa, pues llámele maestría, llámele lo que sea, pero esa expertise en poder vender. Entonces yo creo que desde lo inicial que tienes que hacer es ser una persona que se ajuste precisamente a los cambios que estás diciendo, porque te tienes que mover, tienes que hacer, y la cosa es que tienes que aprender a querer vender. Hace un poco más de un año todo el mundo encontró que un área de oportunidad en las mascarillas, los cubrebocas, los tanques de oxígeno, los concentradores de oxígeno, las pruebas de coronavirus, las pruebas de anticuerpos, y una serie de servicios médicos que fueron relacionados con la pandemia. Estamos ya al final de la pandemia. Yo digo que estamos viendo la luz al final del túnel, pero seguimos vendiendo nuestros servicios, nuestras consultas, nuestra experiencia, nuestra proyección hacia los demás.
si estamos viviendo en comunidad. Y aún, digamos, un productor agrícola pues tiene que vender su leche, su sorgo, su maíz, su frijol. ¿Qué recomiendas tú como técnica número 1? Técnica número 1, yo creo que lo más importante en esta vida, hagas lo que hagas definitivamente, siempre es saber que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes estar haciendo. O sea, si vendes sorgo, si vendes, no sé, coches, si vendes lo que sea, lo primero que tienes que hacer precisamente es estar consciente de que lo que estás haciendo es lo mejor que le puede ayudar a la persona, a tu cliente final, ¿no? Si tú no tienes esa, bueno, es lo que yo siempre digo a mi vida, Araceli, esa convicción de verdad, yo creo que con esa convicción mueves montañas, ¿no? Entonces, que te gusten los coches. Que te guste el coche, pero aparte que digas, yo utilizo ese coche, ¿no? Porque aparte yo sí creo que tienes que ser convincente lo que dices con lo que haces totalmente. Si quieres, si crees que es el mejor coche, pues vas a traer ese coche. Si quieres vender, ¿qué te gusta? Ser un doctor, sabes perfecto que lo que le estás recomendando a tu gente es lo mejor que le puedes recomendar, ¿no? Entonces, esa expertise y esas ganas de querer vender lo que estás haciendo, yo creo que te van a llevar definitivamente a mover montañas. Y si al principio de los años de tu venta, a lo mejor la gente como que dice, ay, pero ya está vendiendo otra cosa, o no sé, la expertise te va a dar y el tiempo te va a dar todo lo que, pues ahora sí que el éxito en las ventas que vas a necesitar. Tenemos el número 1 es que estés convencido del producto o servicio que estás vendiendo y que sea para ti hasta una pasión, un hobby, un entretenimiento, una diversión, una fuerza que te lleva, que te mueve. 2. Totalmente. Por ejemplo, ya en el momento de estar vendiendo, lo que yo les recomiendo muchísimo, ¿no? Siempre van a tener, cuando ya tienes el producto o servicio y estás totalmente convencido, dices, no tengo, por ejemplo, no sé, público, no sé a quién vendérselo. No hay mercado. No hay mercado. ¿Cómo le hago? Yo las técnicas que he ocupado son 10 y que les quiero mencionar ahorita, ¿no? Bien. Son 10. 10 que yo le he hecho el resumen. Esto se va aprendiendo a través de la experiencia. Los libros te pueden decir muchas cosas, pero la verdad es que estas técnicas las he aplicado yo, ¿vale? Entonces, la primeritita son llamarle a todos tus conocidos. Así sea, no sé, tus amigos que nunca les habías hablado, los vecinos, todo. Por ejemplo, tu celular siempre va a traer siempre cuáles son todos los números de tus conocidos. Si de repente nosotros nos metemos en nuestro celular y vemos nuestros conocidos, vamos a ver que tenemos 1,200, no sé cuántos conocidos tengan. Entonces, en el momento en el que pones tu negocio, vas a empezar y vas a, primeritito, aunque se escuche así como de, pero esa es una técnica, definitivamente sirve, porque lo que necesitas hacer primero es empezar a correr la voz de lo que estás haciendo, ¿va? Y a lo mejor tu amigo no, pero su mamá sí. Exacto. Uno nunca sabe. Mira, yo tengo un dicho que aprendí en esta parte de ventas, que es, uno nunca sabe de dónde salta la liebre, ¿no? Entonces, lo que tú acabas de decir es súper cierto, porque si esa persona, a lo mejor al principio, la mamá es la primera que te va a comprar, no iba a decir, por favor, cómprele a mi hijo, no sea a mi hija. Claro. Pero al ratito van a empezar a correrse la voz y esa siembra, esa semilla que dejaste, al ratito va a empezar a expandirse. Entonces, número 1, busca tus contactos. Número 2... Esas van a ser con las llamadas que vas a hacer en gente de tus contactos. Las llamadas en frío son muy importantes también. De repente esta técnica de llamadas en frío nos da muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque decimos, es que no conozco a nadie. Yo conozco vendedores, literal, Araceli, que se han venido de Argentina, de otros países para acá y la han hecho buenísima en la venta de los seguros en específico, ¿no? ¿Qué pasa? Esas personas pierden el miedo a las llamadas en frío y empiezan a llamar. Y sabes que en el momento en el que aprendes a pedir, se generan como muchísimas cosas, se generan muchos resultados. Entonces, en el pedir está el dar. Eso me queda buenísimo, súper claro, ¿no? Entonces, si tú aprendes a pedir y aprendes a decir, ¿sabes qué? A lo mejor las primeras 500 personas te van a decir que no, y a mí así me pasó cuando estaba en mis trabajos, ¿no? Pero a lo mejor tu funnel de ventas se va a ir después haciendo así como que más amplio, y a lo mejor de 100 te van a cerrar 10 al principio, pero a partir de que se vaya dando cuenta a las personas que eres una persona experta en tu tema, después tu funnel se va a hacer muchísimo más grande, ¿no? Se vas a tener más... funnel. Un funnel de ventas un funnel es como si ustedes vieran
¿cómo se le llama? Un reloj de arena. Un reloj de arena, por así decirlo, ¿no? Y entonces, en ese momento, son muchas las gentes en la parte de arriba a las que les estás llamando, pero los que van a pasar por ese filtro y que después se van a convertir en clientes, porque al principio son leads. Los leads son prospectos. Entonces, de todas esas cantidades de prospectos que van a tener, los que se van a convertir en tus clientes van a ser mucho menos. Entonces, es un segmento de mercado. Es un segmento de mercado totalmente, como bien tú dices. Específico y claro, ¿no? Sí. ¿A quién le gustan los relojes de determinada marca y están dispuestos a pagarlo y tengan los recursos? Exacto. Y les interese lucirlos. Importante lo que estás diciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque tú vas a aprender mientras estés haciendo esas llamadas, mientras estés, pues ahora sí que comunicándote con tu cliente final, lo importante es que vas a ir aprendiendo a qué es lo que necesita tu cliente final. Entonces tú necesitas escucharlos mucho para hacerte experto y que en algún momento esa venta definitivamente se puede llegar a lo que queremos, que de un lead se vuelva un cierre, ¿no? Y la verdad es que todos estamos aquí para vender. O sea, no cuando nos llega dinero no decimos, ay, bueno, gracias, la verdad es que estoy trabajando de gratis. No, todos trabajamos precisamente para generar esas ventas. ¿Por qué? Porque pues precisamente venimos a demostrar para lo que somos expertos, para lo que somos buenos, y venimos a ayudar, ¿no? Entonces, esa parte de conocer a tu cliente es súper importante también. Muy bien, número 3. Número 3, yo tengo aquí, ¿no? Traje este pequeño acordeón para que no se nos olvide absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Lo mencionamos y nos vamos a una pequeña pausa. Es correcto. El número 3 significa centros de influencia. Yo utilizo muchísimo estos centros de influencia. ¿Qué son? Un centro de influencia precisamente es ese amigo que en algún momento te va a decir, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar, esta amiga te va a recomendar más en los centros de influencia donde él esté, por ejemplo, o ella, si está en un trabajo, si tiene su negocio, si tiene su empresa, él va a ser tu centro, o ella tu centro de influencia. Con estas maravillosas ideas para las ventas, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Muchas gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de las ventas con una experta en el tema, que es Graciela Juárez, que es consultora, que es conferencista, que es asesora de grandes organizaciones, pero también puede ayudarle a usted que vende zapatos entre sus amistades, o que tiene una tienda de abarrotes, o que es responsable de una cadena de franquicias. Grace, muchas gracias por tu ayuda, por tu apoyo y tus consejos tan útiles. Ya habíamos hablado de las primeras técnicas. ¿Qué sigue? Pues la siguiente técnica que yo creo que les puedo también recomendar muchísimo es crear seleccionadores. ¿Qué significa esta parte de seleccionadores? En nuestra vida tenemos siempre, no sé, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro despacho, en nuestra vida diaria, siempre hay, por ejemplo, tenemos hobbies, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a lo mejor de repente el grupo de las mamás, de las niñas, y si tienen hijos, a lo mejor nos gusta en esos hobbies, están en el grupo de tenis, a lo mejor les gusta salir a correr, ¿no? Esta técnica también significa precisamente hacerse o meterse a estos grupos. Si de repente ustedes no están en estos grupos y no pertenecen a estos grupos, la verdad que para mí es súper importante pertenecer. Esa parte de pertenecer, por ejemplo, nosotros estamos en un grupo maravilloso, ¿no? De nuestra ex escuela. Sí. Todos pasamos por una preparatoria, todos pasamos por una secundaria. Ni siquiera tienes por qué tener el mega hobby, ni siquiera hay muchísimas personas que te dicen, pues, ¿por qué no te metes, por ejemplo, a golf, ¿no? Y dices, bueno, a mí no me alcanza ni siquiera. Necesito vender primero como para meterte en un hobby que sea de ese tamaño o de ese calibre. No necesitas meterte en ningún hobby caro. Yo creo que el hecho de pertenecer a ese grupo de influenciadores o seleccionadores, que es lo que estoy queriendo contarles, es que precisamente tú hagas esos grupos, a lo mejor si ni siquiera te puedes meter a uno. Tienes a lo mejor en la iglesia, ¿no? Sí. A lo mejor perteneces a
te digo, en tu propia colonia puedes participar como que en muchas cosas. Entonces, el hecho de pertenecer a una comunidad, como decías hace ratito, es bien importante. Sí, entonces estos son los influencers a los cuales tú llegas, hablas de tu producto y les pides su apoyo para que promuevan tu producto o tu servicio. Y muchas veces lo que tú ofreces es exactamente lo que ellos estaban buscando. Es correcto, pero no lo sabemos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no preguntamos. Ahorita dijiste también una palabra súper importante, influencers. Esta parte de los influencers empieza a salir literal cuando empieza todo el desarrollo de las redes sociales y resulta que ya estamos generando nuevos empleos, estamos generando como nuevas técnicas, pero ya le llamamos influencers, ¿no, Araceli? Sí. Pero resulta que eso existió desde hace años y nada más le estamos poniendo como que otro nombre diferente a las cosas. Ahora se llaman influencers. Antes simplemente pertenecías como a grupos. Sí, ¿no? Y hay algunos que tienen millones de seguidores. Sí. Sí, me decía mi hija de una chica que era una persona de limpieza de casas en Estados Unidos y comenzó ahora en la pandemia a enseñar a través de YouTube a limpiar casas. Mira. Y se hizo de tal manera pues exitosa que ya no requiere trabajar para eso, pero de todas maneras ella da su servicio a casas hogar, a personas solas, a personas con discapacidad. Ya creó una fundación. Wow. Te hablo de meses, en muy pocos meses pasó de ser una persona que limpiaba casas por hora a ser una influencer. Qué importante es que te ajustes, ¿no?, a los tiempos y que te ajustes a las cosas que te vienen. O sea, también el dicho que dice, ¿no? O sea, si Dios te da limones, pues aprende a hacer limonada. Yo siempre he creído definitivamente que tanto mujeres como hombres tenemos la capacidad completa de hacer y de nunca, esto es en serio, de que nunca quedarnos sin trabajo. Yo creo que tenemos dos manos, tenemos una forma, tenemos una mente, tenemos cosas, tenemos dos pies, ¿no? Tenemos y una habilidad, cosas, una destreza. Una destreza para lo que Entonces somos podemos. algo. No necesariamente tienes que estar en una super empresa, necesariamente tienes que tener a lo mejor el hambre de querer comer. Bien, otra cosa. Algo que también yo veo muy importante es una cadena sin fin. Yo le llamo cadena sin fin porque es en este contexto que estamos hablando de hablarle a todo mundo, tú vas a hablar, o sea, por ejemplo, hablarle hasta la persona que va saliendo del elevador. De repente tenemos esa técnica del elevator pitch, ¿no? Y le das tu tarjeta. La tarjeta, que es el elevator pitch, que de repente esos nombres, como yo les digo, que están saliendo ahorita, ¿no? Le ponemos nombres en inglés y todo esto para diferenciarlos, pero realmente un elevator pitch no quiere decir que tengas un elevador para hablarle a la persona y que ahí practiques, no sé. El chiste es que si tú te encuentras a una persona que te interese y que le veas el perfil porque te vas a ir haciendo experto en tus ventas, le digas, ¿sabes qué? Y de verdad hay que creérnosla. Soy experto en tal cosa y te puedo ayudar. Eso, una cadena sin fin, habla de decirle a todo mundo para lo que eres bueno. Ahora, llevas un registro. Llevas un registro, personas a las cuales les he llamado, algún tipo de señal en su nombre cuando hagas tu lista. Bueno, llevas un registro, llevas un control, llevas un récord, llevas una estadística. Sí, total. Lo que yo aprendí a hacer precisamente en una empresa que fue mi adoración, en donde yo aprendí a venderle a directores, precisamente pues fue de entrada, la primera venta fue porque te da mucho miedo decir, así que te digan, oye, voy a ¿cómo se llama? A enfocarme en los directores, voy a hablarle a los directores y dices, oye, pero es que yo no conozco ningún director, ¿cómo le voy a hacer? Porque aparte me ven un chavo, una chava sin expertise. También a veces nos importa mucho eso, ¿no? Así como que, oye, le voy a vender a directores y no sé nada, ¿cómo les voy a hablar? Pues simplemente en el momento en el que les vas hablando, vas llevando, como bien dices, tu registro y vas diciendo, si quieres en un Excel, ni siquiera tienes por qué
crear el super o tener el super software, ¿no? De ventas, ni un CRM, ni nada, para nada carísimo, ni nada. Lo único que tienes que hacer es cada día registrar la persona a la que le estás hablando, la fecha, es lo que yo hacía, ¿no? La fecha, la hora a la que le estás hablando, ¿qué te dijo esa persona? El grado de interés que mostró. Si requiere precisamente ese seguimiento, la seleccionas en color verde, la seleccionas en color rojo, todos los que te dijeron, ¿sabes qué? No me importa, porque aparte también en esta parte de las ventas ni siquiera tienes por qué tomártelo todo personal. En la parte de las ventas vas a aprender a fluir muchísimo y a decir, esta persona no me quiere vender a mí, no me quiere comprar a mí. Si esa persona te dijo, oye, yo ya tengo una persona que hace lo tuyo, a quien le esté comprando lo que estás haciendo, a mí me ha pasado de verdad, Araceli, que después de 2 años te vuelven a llamar. Me vuelven a llamar. Sí. Entonces, esa persona, a pesar de que esté en rojo, como tú bien dices, seleccionas el interés de la persona o le pones el color, el interés de la persona de cómo va contigo, pero de todos modos, si esa persona te dice sí o llámame en 3 años, en 3 años le vuelves a llamar, porque entonces tú vas a generar literal, a lo mejor en tu agenda, a lo mejor en tu celular, si te dice háblame el jueves a las 5:30 de la tarde, pues les recomiendo muchísimo que se tomen profesionalmente esas cosas, porque el cliente, de verdad, estas cosas de antaño no tienen por qué cambiar. El cliente tiene la razón. Y el cliente tiene la razón, no en un aspecto que de repente en generaciones teníamos aprendido de, sí, cliente, voy a hacer absolutamente todo lo que me digas, sino que el cliente, lo primero que tienes que hacer, y todos y cualquier negocio, es cuestión de confianza. Bien, se me ocurre algo con respecto a este seguimiento. Dime. Tener el detalle de llamarle el día de su cumpleaños, aniversario, felicitarlo, la Navidad, y entonces hay un vínculo extraordinario en el que esa persona se da cuenta de que para ti fue importante. Total. Y que no le estás vendiendo, sino felicitando. Y eso pues es maravilloso. Te enteras de que una persona acaba de salir de una enfermedad, le llamas para felicitarlo por haber superado ese momento. Totalmente. También es una de las técnicas que a nosotros nos han enseñado muchísimo. ¿Qué quiere decir precisamente esa cercanía? Al momento en el que tú eres cercano con tu cliente, entonces no hay persona más agradecida que en el momento en el que le hablas por su nombre. Estas son técnicas que hasta Dale Carnegie nos dice en sus libros, ¿no? Sí. Para poder vender. Entonces, él nos dice, háblale a la persona por su nombre. Súper importante. Yo los mejores líderes que he tenido en las empresas en las que he estado, he aprendido eso. Me habían dicho, sí, oye, ¿qué ha pasado con tu sobrino de tal fecha? Y yo decía, qué bárbaro, porque definitivamente esta persona tiene tantas cosas que hacer y sin embargo se acuerda de mí, ¿no? Sí. Te digo una cosa, en la campaña para senador de John F. Kennedy, cuando él iba de diferentes ciudades a otras ciudades en su recaudación de fondos y más tarde en la presidencia, él tenía muchas hermanas y doña Rose, su madre, cada una traía fichas con los nombres de las personas que iban a asistir a esa reunión y de preferencia una foto que recortaban de otras fotos. Estamos hablando de 1950 y tantos. Entonces tenían ahí las fichas y cuando ellas estaban en la puerta recibiendo a las personas que iban a la cena de gala para recaudación de fondos y decían, muchas gracias por llegar, señora Juárez, la queremos mucho porque usted es Exatec. ¿Cómo están sus hijas y sus papás? ¿Siguen con el negocio de las gorditas? Sí, me encanta. Me encanta. Yo la verdad es que eso también lo valoro muchísimo. ¿Por qué? Porque esa cercanía, y aparte muchas veces hacemos referencia, Araceli, yo creo de esto, a un nivel como de políticos, ¿no? Si te fijas, siempre decimos relaciones públicas son para políticos. Claro que no. Las relaciones públicas, esa cercanía de tus clientes, la tenemos que aprender a bajar. Y no tenemos por qué nada más decir así, solamente los políticos lo necesitan. No, todos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque una relación cercana entre nosotros es lo más importante que puede haber. Y el hablarle por su nombre, el saber su cumpleaños, ahorita que pasó lo del COVID, ¿no?
Yo lo que estuve haciendo también es hablarle a mis clientes y decirles, oye, ¿cómo estás? Yo en esta parte de los seguros, la verdad es que tuve muchísimas personas que se enfermaron de esto y no saben las cantidades así de dinero que se estuvo generando y que se estuvo gastando. Ellos agradecían muchísimo en el momento en el que yo les la llamaba y les decía, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Sí. ¿No? Es una maravillosa idea que nos has dado, una serie de técnicas que ha ido depurando Grace a lo largo de los años. Muchas gracias, Graciela Juárez, y muchas gracias al equipo de mis compañeros de audio, de video, de edición, de producción, de radio y televisión Querétaro, en particular a mi productor Adrián Monroy, a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de RTQ. Gracias y hasta la próxima.